Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Proverbios capítulo 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nuestro tema en esta mañana le hemos titulado: la confesión limpia el corazón. La confesión limpia el corazón. Hemos estado mirando lo que es el simbolismo de la circuncisión del antiguo tiempo, ahora cumpliéndose en el tiempo presente. Y circuncisión hemos mirado que en el tiempo pasado era cortar el prepucio del varón, en este caso cortar lo inmundo, cortar lo sucio, se consideraba de esa manera. Y ahora para nuestro tiempo, para nuestra vida, para el creyente, para la iglesia en el tiempo presente, ya después de la muerte del Señor Jesús, miramos que según el apóstol Pablo en Romanos 2, 25 al 29, nos dice que la circuncisión es el cortar lo sucio, lo inmundo, pero ahora no del cuerpo, no de la carne, sino del corazón del hombre. Amén. Viene a ser ahora cortar con todo lo vergonzoso, lo oculto, lo malo que hay en el corazón del hombre. El pecado, la maldad que hay en el hombre reside, se anida, comienza, surge y brota de lo más íntimo del corazón. Por eso ahora lo que debe de ser circuncidado, según el apóstol Pablo, es el corazón del hombre. No circuncidar simplemente su carne, su cuerpo físicamente hablando, sino circuncidar lo que viene siendo el corazón, lo íntimo de su ser, porque de ahí brota todo lo malo. Entonces, cuando la palabra nos pregunta en este pasaje, Proverbios 20, versículo 9, dice: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie puede decir eso humanamente, nadie puede expresar estas palabras por sí mismo: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Nadie puede decir esas palabras, porque la realidad es que nadie puede limpiar su corazón por sí mismo. El único que puede decir mi corazón está limpio, no va a decir yo he limpiado mi corazón, sino va a decir la sangre del Cordero de Dios ha limpiado mi vida, ha limpiado mi corazón, ha cambiado mi vida, ha transformado mi vivir. Él es el único, esa mujer, ese hombre son los únicos que pueden decir que su corazón ha sido limpiado. No el que limpia por sí mismo su corazón, sino el que le da lugar a la obra de Dios, a la sangre de Jesús, a la palabra de Dios, de venir, entrar en su corazón y limpiar lo que nadie más puede limpiar. El hombre no puede limpiar su corazón. El hombre no puede cambiar por sí mismo. El hombre no puede arrancar la maldad que reside en su ser. Por eso el hombre batalla y se propone y trata de cambiar y no puede cambiar, porque él no tiene la habilidad ni la capacidad para limpiar su corazón por sí mismo. Solamente Dios, solamente Cristo, solo la gracia de Dios, solo la sangre de Jesús puede limpiar el corazón del hombre de toda maldad. Cuando uno le hable la palabra, el evangelio a una persona que no conoce de Cristo, generalmente las personas les gusta lo que oyen, les gusta la palabra, pero dicen: pero es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar lo otro, yo no puedo dejar el vicio que tanto me gusta y esto otro que tanto me gusta, y no pueden dejar literalmente el pecado. Y esa es una realidad. Cuando alguien le dice a una persona: tienes que dejar esto y esto y esto y esto para poder ser recibido por Cristo o ser agradable a Dios, esa es religión. Porque cuando el hombre le dice al hombre que tiene que dejar algo para poder ser aceptado por Cristo, esa es religión. El hombre jamás podrá por sí mismo dejar de hacer lo malo. El evangelio no es decirle al hombre lo que debe de dejar. Evangelio es poner a Cristo en el corazón del hombre, y el poder de Cristo es el que limpia, el que cambia, el que transforma el corazón del hombre.
Muchas veces confundimos lo que verdaderamente es evangelio. Entonces repito, evangelio no es queriendo quitarle al hombre todo lo malo. Esa es religión. La religión quiere quitarle al hombre todo lo malo por su propia buena intención, por sus propios méritos. Quita todo lo malo, quítate esto, quítate el otro, quítate aquí, quítate allá. Y esa no es una obra de Dios, esa es una obra de hombres, una obra de la religión. Pero ¿cuál es la obra de Dios? No significa que no se va a quitar lo malo, pero significa que va a comenzar en el corazón. Deja que Cristo entre en tu corazón, se le dice a la persona. Deja que Cristo reciba a Jesús de corazón en tu vida, y cuando lo recibas de corazón, Él se encargará de arrancar lo malo y de poner lo bueno, de cambiar tu corazón perverso y lleno de maldad en un corazón que ame a Dios, que sirva a Dios, que glorifique a Dios. Es Cristo el que cambia el corazón del hombre, no es el hombre el que cambia su corazón por sí mismo. Entonces es necesario que Cristo entre al corazón y haga aquella obra que nadie más puede hacer. Proverbios 21:2 dice la palabra: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. O sea, todo camino del hombre recto en su propia opinión. Yo no soy malo, dice el hombre. Yo no he matado a nadie. Yo no soy honesto. Yo no soy un otro. Yo soy una buena persona en lo que cabe. Es la típica respuesta de la mayoría de las personas inconversas y muchas veces convertidas. Pero dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. O sea, el Señor conoce verdaderamente lo que hay en el corazón, lo que se anida en el corazón. El aspecto del hombre religioso es un aspecto que es recto en su propia opinión. Los fariseos, los saduceos se sentían de lo más recto en su propia opinión. Nosotros no somos como esos publicanos. Nosotros oramos, ayunamos, diezmamos, hacemos esto, hacemos lo otro. No soy un borracho, no soy un adúltero, no soy aquí, no soy allá. Ese era el concepto de los fariseos. Pero el Señor pesa los corazones. No es solamente lo que aparentemente no hago, sino es realmente que se anida en mi corazón, que mueve mi corazón. Es realmente el amor a Dios, es realmente la gracia de Dios. Cuando Dios pesa nuestros corazones, hermanos, ahí es cuando uno se da cuenta verdaderamente lo que hay en el corazón del hombre. Yo, antes de conocer a Cristo, yo me sentía una persona buena. Yo me sentía una persona que yo no necesitaba cambiar de vida, si al fin y al cabo mi vida no era mala. Yo no era un matón, yo no era un asesino, yo ni siquiera era un drogadicto, yo no era nada de eso. Pero la palabra de Dios dice, cuando nos vemos en el espejo de ella, que nuestras mejores justicias son como trapos sucios de inmundicia delante de la presencia de Dios. Así que no damos la medida que debemos de dar, y solamente el Señor nos lleva a dar esa medida, limpiando nuestro corazón. Entonces, por eso dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Proverbios 20:24 dice: del Señor son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? O sea, del Señor son los pasos del hombre. El Señor es el que ordena los pasos del hombre. El Señor es el que cambia el caminar del hombre. El Señor es el único que tiene poder de ordenar, de cambiar, de dirigir el caminar, el vivir del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? El hombre no entiende su camino hasta que le da lugar a Dios, para que Dios entre en su corazón y ordene sus pasos, ordene su camino, ordene su vivir. Y así es como el hombre comienza a mirar un cambio maravilloso de parte de Dios en su corazón. Entonces, el hablar de circuncidar el corazón es hablar de un cambio de vida que comienza en lo más profundo del corazón, y no un cambio religioso que trae un cambio externo de apariencia, pero no un cambio de lo más íntimo del ser del hombre, que es permanente, sólido, real y verdadero. Entonces, ese cambio solamente viene cuando el hombre le da lugar a Dios desde lo más íntimo del corazón. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos.
El hombre piensa su camino, el hombre decide, el hombre considera y dice: me voy a ir por aquí, me voy a ir por allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero está fuera de su control realmente enderezar sus pasos. Es el Señor el que endereza los pasos del hombre. Aunque el hombre piense su camino, o sea, cuando dice que el hombre piensa su camino, dice el corazón del hombre piensa su camino, está diciendo muchas veces el hombre se da cuenta y entiende y asimila: no estoy viviendo correctamente, no estoy haciendo lo correcto, no me estoy comportando correctamente, no estoy tratando correctamente a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, a mi prójimo, no estoy viviendo una vida correcta delante de Dios. El hombre entiende, piensa su camino, mas el Señor es el que endereza sus pasos. O sea, por mucho que el hombre entienda que no está viviendo correctamente, solamente el Señor tiene poder para enderezar los pasos del hombre, para corregir el caminar del hombre, para hacer esa obra en la vida del hombre. Y recuerde una vez más, esta obra es la obra que comienza en el corazón. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no es dueño de su camino. O sea, por más que el hombre diga: yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, dice el Señor, este hombre no se da cuenta que está siendo movido como un títere, manipulado por el diablo, por el ambiente del mundo, por el pecado, por las pasiones, por tanta cosa que lo manipula y lo mueve como un títere, y él piensa que él es dueño de su camino. Dice: el hombre no es dueño de su camino. Solamente hay dos dueños del camino de la vida del hombre. Uno es Satanás, que el Señor lo reprenda, el príncipe de este mundo, que mueve a las multitudes, que arrastra al hombre al pecado y a la maldad. Ese es el Señor de este mundo. Y el otro es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que mueve la vida del creyente, del Hijo de Dios, de aquel que le ha abierto su corazón y le ha dicho: ven, Señor, y reina en mi corazón, y limpia mi corazón, y cambia mi vida. Por eso dice: conozco, oh Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Por más que trata de ordenar sus pasos, el hombre no puede ordenarlos si no es por la gracia del Señor, por la ayuda de Dios. Veamos un poquito más entonces cómo se circuncida el corazón, cómo se limpia el corazón. ¿Cómo podemos llegar a decir: mi corazón ha sido limpiado y transformado por la palabra, por el poder, por la gracia de Dios? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 29. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a internándonos ahora sí más a fondo en nuestro tema de esta mañana. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y os quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y amaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Esta es la circuncisión del corazón. ¿Cómo se realiza esa limpieza? Lo primero que debemos entender es que la circuncisión del corazón no la hace el hombre, sino la hace Dios. El hombre no puede circuncidar su corazón por sí mismo. Es Dios el único que tiene el poder para meter su mano en el corazón del hombre, para meter su cuchillo, su espada, su navaja y cortar lo inmundo que hay en el corazón del hombre. ¿Cómo hace el Señor esto? Este pasaje nos lo dice, nos lo declara proféticamente y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia.
Esta agua limpia haría algo especial y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. La inmundicia del corazón la limpia, la quita esta agua limpia. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Primero nos dice que va a limpiar nuestra vida de toda inmundicia. ¿Cómo? Dice, voy a esparcir sobre vosotros agua limpia. Y luego dice, cuando yo haga esto, os daré un corazón nuevo. Voy a cambiar el corazón. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Voy a cambiar los deseos, las intenciones de lo más profundo de su ser, desde adentro para afuera. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro como una piedra. Lo voy a quitar, lo voy a desechar, y les voy a dar un corazón de carne. Significa un corazón sensible, un corazón sensitivo. En el mundo, ¿verdad? El típico machismo del hombre hispano dice, los hombres no lloran. Y el hombre se aferra a que él no llora y se aguanta. Pero cuando Dios hace la obra en un corazón, el hombre que era el más macho y el más rebelde e indiferente, y que decía no llora, el hombre ahora llora como un niño a los pies del Señor, porque el Señor cambió el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible a la presencia de Dios. Y ahora el hombre es diferente. Versículo 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Voy a poner ya no fuera de ustedes, sino dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que hay fuera de uno no mueve el corazón. Solo lo que hay dentro de uno es lo que mueve el corazón, controla, gobierna el corazón del hombre. Por ejemplo, si alguien dice, ¿verdad? Yo tengo, está metido en mi corazón aquel hombre, aquella mujer, mi esposo, mi hijo o aquella persona. Cuando una persona dice está metido en mi corazón, dice lo traigo por dentro. Y cuando lo trae por dentro, afecta e influye en toda su forma de vivir. Lo que hay dentro del corazón es lo que gobierna el corazón, es lo que controla, es lo que le da dirección al corazón, es lo que impulsa a un lugar o a otro, a hacer una cosa o a hacer otra el corazón. Por eso es muy importante entender a qué le damos lugar que entre en el corazón. En este caso el Señor dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No es suficiente con decir la presencia de Dios está en este lugar. Qué bueno que esté. Sentir algo bonito externamente está muy bien, pero necesitamos el Espíritu de Dios en lo más profundo de nuestro corazón, para que mueva nuestro corazón, para que motive, para que ponga deseos que glorifiquen a Dios dentro de nuestro corazón. Porque cuando está dentro de nuestro corazón el Espíritu de Dios, entonces es cuando el hombre no le cuesta amar a Dios, no le cuesta servir a Dios. Todo lo que está fuera de nosotros cuesta hacerlo, se convierte en una ley, en una obligación. Por eso la Biblia habla de las leyes de piedra que Dios le dio a Moisés. Dice, esas piedras fueron un ministerio de condenación, porque la ley decía no matarás, no robarás, no adulterarás, y decía todo lo que el hombre no debe de hacer, pero estaban fuera de él, en tablas de piedra. Y cuando están fuera, el hombre sigue impulsado a ir en contra de esas leyes, porque acá dentro tiene el pecado, tiene la maldad. Pero cuando las leyes de Dios se escriben en el corazón del hombre, cambia completamente, porque ahora lo que está dentro de tu corazón es lo que amas, es lo que anhelas hacer, es lo que te deleita, es lo que te gozas, es lo que te agrada. Por eso el hombre que vive sin Cristo, lo que nosotros hacemos en este lugar
hogar es una locura. Ellos dicen, pues si yo cumplir con la religión media hora, una hora máxima, ya están desesperados por salirse e ir a vivir su vida. Solo cumplen con un requisito religioso. Pero nosotros acá nos deleitamos en la presencia del Señor, gozándonos día tras día. ¿Por qué razón? Porque la palabra está escrita en nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios ha hecho morada en nuestro corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Solo cuando el Espíritu está dentro, se mueve dentro, trabaja dentro, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De otra manera, cumplir la voluntad de Dios, cumplir la palabra de Dios es fastidioso, es cansado, es difícil y terminamos quebrándola al final de cuentas. Porque todo lo que está dentro, todo lo que está fuera de uno, aunque sea bueno, es difícil hacerlo, es difícil realizarlo. Pero lo que está dentro de uno, te rindes, te entregas, lo haces con gusto, es un deleite, es una delicia. Por eso cuando Él está dentro, te deleitas en el Señor y Él te concede las peticiones de tu corazón. Buscas el reino de Dios y su justicia, y lo demás te sigue como una añadidura de parte de Dios, porque estás con aquello dentro de ti, la obra de Dios dentro del corazón. Vea lo que dice el Salmo 119, versículo 9 al 11, rápidamente. Si no alcanza ahí, solo escúchelo o escríbalo. Oiga lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Primero pregunta, ¿con qué limpiará el joven, el hombre, la mujer? Porque esto se aplica, por supuesto, a todos, no solamente al joven. ¿Con qué limpiará el anciano su camino? ¿Con qué limpiará el soltero su camino? ¿Con qué limpiará el casado su camino? ¿Con qué limpiará el adolescente su camino? No importa la etapa de nuestra vida, si somos hombre, mujer, no importa nada de ello. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar la palabra del Señor. Si la palabra no está dentro del corazón, entonces es difícil limpiar nuestro camino. No se puede limpiar lo externo si no se limpia primero lo interno. Entonces, con guardar la palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, pide el salmista, y reafirma y dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que me ayuda a no pecar contra Dios? El guardar en mi corazón los dichos de mi Dios, la palabra del Señor. Cuando lo guardas en tu corazón, la palabra guarda tu camino, limpia tu camino, endereza tu camino, corta lo inmundo desde lo profundo del corazón, te da nueva vida, te cambia, te transforma. Es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios grabando la palabra de Dios en el corazón del hombre. Ya no la graba en tablas de piedra, ya no la graba solamente en una Biblia. Acá tenemos la palabra de Dios grabada en páginas, en hojas de papel. Esto es bueno, pero no es suficiente. Si esta palabra que está grabada en una Biblia no está grabada en mi corazón, yo no voy a poder deleitarme en ella, no voy a poder ponerla en práctica, no me va a limpiar mi corazón. Esta palabra tiene que pasar de las páginas de esta Biblia a las páginas de mi corazón, de las tablas de este papel a las tablas de mi corazón. Tiene que inscribirse ahora acá dentro. No te conformes con que ya está escrita esta palabra en tu Biblia y con que tienes una Biblia. Proponte, pídele al Señor a cada día: Señor, quiero que uno de mis anhelos, de mis metas sea, Señor, que esta palabra brinque y ahora se grabe en las tablas de mi corazón. Si eso sucede, Señor, yo te agradaré, yo me deleitaré en tu presencia, yo te serviré, yo te obedeceré. Será una delicia amarte y no una carga. Será un deleite obedecerte y no una ley gravosa. Si la palabra no está escrita en mi corazón, no pasa de ser una ley gravosa. No hagas,
no vayas, no aquí, no allá, no esto, no lo otro, y se convierte en algo gravoso, donde mucha gente llega a decir: es que ahí todo lo prohíben, todo lo prohíben. Va uno ahí a la iglesia cristiana y ahí todo lo quieren prohibir a uno. No, mi hermano, acá lo único que se predica es la palabra de Dios, y Dios lo que quiere es limpiar el corazón, cambiar la vida del hombre, comenzando con lo de adentro y manifestándose hacia afuera, haciendo esa obra maravillosa desde adentro, para que de esta manera el Señor limpie nuestro camino, para que el Señor guarde nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hebreos 4, 12 y 13, óigalo solo como una reafirmación. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es el cuchillo, es la espada, es la navaja, como quiera llamarle, que Dios usa. En el tiempo pasado, cuando circuncidaban a un varón, obviamente usaban algo filoso, usaban un cuchillo, usaban algo para cortar lo que es el prepucio del varón, y de esta manera así lo circuncidaban. Pues el Señor dice: hijo, yo también sigo usando un instrumento para cortar, para arrancar lo inmundo de tu corazón. Y ese instrumento que yo uso para cortar, ese cuchillo que meto en tu corazón para cortar lo sucio y lo inmundo que hay en él, ese prepucio, es mi palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Aleluya. Es algo fuerte, filoso. Es tan filoso que no hay nada que no pueda cortar. Cuando está diciendo que es más, primero dice que es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios no es un cuento de hadas, no es una filosofía, no es una psicología que alguien te va a ir a dar una terapia a ver si te ayuda un poco. No, la palabra es viva y eficaz, es efectiva. Aquel que le da lugar a la palabra de Dios en su corazón nunca más será igual, nunca más vivirá igual, nunca más terminará igual, porque la palabra es viva, es eficaz, es efectiva, y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, es súper filosa, súper cortante, al grado que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. El alma y el espíritu comienza a cortar, comienza a partir, y dice que también llega hasta las coyunturas, llega a los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente mira las acciones, como mirábamos en el tema anterior, no solamente mira lo que hacemos o te dice que te cuides de lo que haces, sino que penetra tan adentro que parte el alma y el espíritu, lo emocional de lo espiritual, lo de Dios y lo de mi carne, mi alma es emocional, mi carne, mi alma muchas veces es la que coquetea con el mundo, es la que adultera con el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el Señor penetra y separa lo espiritual de lo emocional, para que aprendamos a caminar guiados por el Espíritu de Dios y no guiados por nuestras emociones carnales, terrenales, guiados por el Espíritu, por la palabra, a toda verdad y a toda justicia. Y va más allá, dice que llega hasta las coyunturas y los tuétanos, lo más íntimo y profundo del ser del hombre. El tuétano es lo que se encuentra dentro de los huesos.
Ahí se encuentra el tuétano. Entonces no solamente llega al hueso, sino a lo profundo del hueso, que es el tuétano. Y dice, y discierne los pensamientos. O sea, llega a un grado tan profundo que no solamente mira tus acciones, sino tus pensamientos y la intención de tu corazón y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, no se le pasa nada, no se esconde nada, te escudriña, te registra, te hace ver, mira, lo que hay en lo oculto de tu corazón, mira lo que hay en lo secreto, mira lo que hay en lo privado, mira las intenciones malvadas detrás de esta acción que estás haciendo, mira la intención que hay. Aparentemente la acción no tiene nada de malo, pero mira la intención con la que estás haciendo aquello. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando Ananías y Zafira dice que miraron que los hermanos vendían sus propiedades y traían aquellos bienes a la iglesia y las ponían a los pies de los apóstoles? Y Ananías y Zafira dijeron, pues vendamos nuestra propiedad y quedémonos con la mitad y demos solo la mitad y digámosle a Pedro que esa fue la cantidad completa por la que la vendimos. Entonces, ¿qué tenía de malo el que ellos se quedaran con la mitad de su propiedad? No tenían nada de malo. El Señor no les estaba pidiendo toda la propiedad. Si ellos querían dar simplemente un 10%, si querían dar un 15%, si querían dar la mitad, estaban en su derecho, no había problema con eso. Pero resulta que la intención del corazón era perversa, era mala. Estaban mintiendo, diciendo, la vendimos en tanto. Ellos querían el reconocimiento, ellos querían el halago, ellos querían la exaltación, querían mirarse bien, diciendo que hicieron una gran cosa. La intención no era correcta. Y el Señor a través de Pedro les dijo, ¿vendiste en tanto tu casa? Sí, en tanto. Porque has mentido a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí están los jóvenes que te sacarán de aquí muerto, porque has mentido no a los hombres, sino a Dios. La intención del corazón era perversa. Aquel hombre Simón que vivía en Samaria, que era un brujo, un mago, que tenía toda la ciudad encantada, y cuando Felipe predicaba la palabra, se convirtió. Pero a pesar de que se convirtió, cuando vino Pedro y Juan, y dice que oraban por los hermanos y recibían el Espíritu Santo, este hombre dijo a Pedro, oye, ¿cuánto quieres? Dime, ¿cuánto te tengo que dar de dinero? Una ofrendita aparte para que me vendas ese don, para que me des ese don y yo también pueda dar el Espíritu Santo a quien yo quiera. Y Pedro le dice, perezca tu dinero contigo, lleno de amargura, y en ley de amargura estás oprimido y en cadenas. Perezcas tú con tu dinero y por haber pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero o con precio. Arrepiéntete, porque para ver si quizás Dios tendrá misericordia de ti y no perecerás en tu maldad. Entonces la intención del corazón muchas veces es perversa, es mala, y el Señor escudriña y mira aquella intención. Por eso Él con su palabra penetra y corta y limpia lo malo que hay en el corazón del hombre. Como dice también Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio que Dios usa para limpiarnos, para circuncidar nuestro corazón de todo lo malo. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra nos limpia. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra es la que limpia a la iglesia, es la que santifica, es lo que le quita las manchas, las arrugas, el pecado, la contaminación. Es la palabra poderosa de nuestro Dios. Aleluya. La palabra, comparada con cualquier otra filosofía, con cualquier psicología, con cualquier psiquiatría,
Dice esto Jeremías 23:29: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, primero pregunta y dice, si usted lee todo el contexto, dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, el que sigue escuchando la palabra y escuchando la palabra y le abre el corazón a la palabra va golpeando el corazón, va golpeándolo hasta que lo quebra en 1000 pedazos y le da un corazón nuevo a aquella persona para la gloria y la honra del Señor. Isaías 10:27 lo dice de esta manera: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vivir bajo la presencia de Dios, vivir bajo la unción de Dios, nos limpia el corazón. La unción de Dios pudre yugos, pudre cadenas, pudre opresiones, destruye lo que nos ata, lo que nos limita, y nos da la libertad que nadie más nos puede dar, porque solo la presencia de Dios es la que hace esta obra maravillosa, la unción del Espíritu Santo de Dios. Entremos ahora sí más en forma en nuestro tema. Veamos qué dice Salmo 19, versículo 12. ¿Qué medios usa Dios para circuncidar nuestro corazón? ¿Qué medios usa Dios para limpiar, arrancar, cortar lo oculto? ¿Qué tengo que hacer, hermano, para poder darle lugar a la palabra de esta manera? Ya me dijo que Dios usa la palabra para cortar lo sucio y lo inmundo. Ya me dijo que Dios usa su Espíritu para grabar sus leyes en mi corazón. ¿Cómo le hago para que esto suceda? ¿Cómo le hago para que esto sea una realidad en mi vida? Salmo 19, versículo 12. Oiga lo que dice la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Esta palabra entender se traduce también como reconocer. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorían de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cómo seré limpio de gran rebelión? ¿Cómo evitaré que la soberbia se enseñoríe de mí? Comienza diciendo: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Para que Dios haga esta obra maravillosa de la circuncisión, nunca lo va a hacer a la fuerza. Nunca lo va a hacer tampoco simplemente siendo oidores de la palabra, pero oidores olvidadizos de ella. Sino que lo primero que hace la palabra es confrontar nuestra vida. Y cuando confronta nuestra vida, viene entonces el hombre a entender, a reconocer sus errores. Porque fuera de la palabra de Dios el hombre vive en tinieblas. Y como nos decía el proverbista, todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero el Señor es el que pesa los corazones. O sea, en la propia opinión del hombre que vive en tinieblas, él está bien, él no tiene pecado, él no es una mala persona, porque vive en tinieblas. Pero cuando la luz de la palabra de Dios brilla, resplandece en su corazón, entonces entiende, reconoce sus errores, su pecado, su maldad. Y entonces es que tiene la libertad de ser confrontado por la palabra. Y entonces es cuando el hombre tiene la libertad, una de dos, de excusar, justificar sus errores, como Adán y Eva lo hicieron en un principio, cosiendo hojas de higuera, haciéndose delantales, culpando a alguien más por mi condición, diciendo aún así que Dios me está confrontando, como a Adán lo confrontó y le dijo: ¿dónde estás, Adán?
Estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Porque tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? ¿Acaso comiste del árbol que no deberías de comer? ¿Acaso quién te enseñó que estabas desnudo? Es que estoy desnudo y estoy escondido acá por eso. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Si desde que te formé estabas desnudo y nunca te habías sentido así. ¿Comiste acaso del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Culpó a la mujer. Mujer, ¿qué hiciste? El diablo me engañó, él es el culpable. Y cada uno se excusó, se justificó. Su vergüenza, su desnudez, la cubrieron con hojas de higuera. No confrontaron su vergüenza, no confrontaron su culpa de la manera correcta. Recuerde lo que miramos la semana pasada. La vergüenza viene a manifestarse definiendo lo que somos y nos viene a hacer sentir que no valemos, que no somos, y nos hace perder la identidad que recibimos de Dios como hijos de Dios. Eso hace la vergüenza. Y la culpa nos viene a hacer sentir descalificados por lo que hemos hecho. La culpa se refleja en nuestras acciones, mientras que la vergüenza se refleja en lo que somos. Lo que has hecho, eso viene a causar culpa en tu vida. Mira lo que hiciste, eres culpable. Y luego la vergüenza, mira lo que eres. No eres nada, eres ya alguien desechado, eres alguien a quien Dios no ama. Tú no le agradas a Dios, tú no sirves, tú esto, tú lo otro. Entonces viene a manifestarse la vergüenza y la culpa como en Adán y Eva, escondiéndose, excusándose, justificándose, cosiendo hojas de higuera. ¿Por qué? Porque no confesaron su pecado. Debemos de confesar nuestro pecado. La confesión es el medio que Dios usa para limpiar nuestro corazón. La confesión es lo que Dios usa para darle lugar a su palabra, a su espíritu, de limpiar nuestro corazón. Hemos leído que la palabra limpia el corazón, que el Espíritu de Dios limpia el corazón, cambia el corazón, que Dios viene a limpiarnos con su palabra, a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, a quitar la maldad y lo inmundo, la inmundicia del corazón, y a grabar las leyes de Dios en nuestro corazón para que podamos andar en ellas. Pero ¿cuándo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué hay muchas personas en las que no sucede esto? De la gente del mundo y de la gente que está en las iglesias. ¿Por qué podemos caminar años en una iglesia y no sucede esto que estamos leyendo? Porque muchas veces no hay confesión, no hay reconocimiento. Preferimos excusarnos, preferimos justificarnos, preferimos cubrir nuestra vergüenza con hojas de higuera, preferimos aparentar que todo está bien cuando no todo está bien. Preferimos querer de alguna manera sustituir nuestra vergüenza por unas buenas obras que podemos hacer, y haciendo algo bueno voy a compensar por lo malo que hice, y pienso que haciendo cosas buenas pues ya, como quien dice, se anivela y se de alguna manera ya se compensa por lo malo que hice, y de esa manera ya no hay problema y todo sigue igual. Voy a hacer algunos ayunos, voy a dar algunas ofrendas, voy a hacer algunas buenas obras, voy a hacer algo bueno para compensar por lo malo que hice. Hermano, no viene la limpieza del corazón por hacer algo bueno. La limpieza del corazón viene por reconocer, por confesar nuestro pecado delante del Dios de los cielos, y que Él limpie, que Él cambie, que Él transforme, que Él restaure nuestro corazón de una manera como solamente lo puede hacer. Entonces, por eso dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién será lo suficientemente íntegro, lo suficientemente humilde para reconocer, sin excusarse, sin justificarse, sin culpar a alguien más, sin vestirse de hojas de higuera, sin traer su propia justicia o sus propios medios de justificación? ¿Quién hará esto? La tendencia del ser humano dentro y fuera de la iglesia es aún justificarse, excusarse, cubrirse con hojas de higuera, traer su propia justicia. Y esa es la razón por la que el problema continúa en nuestro corazón. Entonces tenemos que entender, reconocer nuestros errores.
El que se dice que el que no reconoce su error está condenado a volver a cometerlo. Toda persona que no reconoce su error y en vez de ello lo excusa, lo justifica, etcétera, etcétera, va a volver a repetir ese error porque no lo ha tratado correctamente y va a volver a manifestarse una y otra vez porque no está tratando correctamente con sus errores. Quieres ser libre, quieres superar tus errores, tienes que reconocerlos, tienes que confesarlos delante del Señor para que Él te ayude, para que Él limpie tu corazón. Es la confesión la que hace esta obra maravillosa. Es el medio que Dios usa para limpiar nuestro corazón. ¿Qué significa confesar? Confesar, en otras palabras, significa reconocer nuestra condición delante de Dios. Reconocer nuestra condición real delante de Dios sin excusarla, sin justificarla, sin aparentar que todo está bien. Esa es la primera definición. Segunda definición de confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice de mí. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice su palabra de mí? ¿Qué dice Dios de mis acciones? ¿Qué dice Dios de mis intenciones, de mis pensamientos, de mis emociones? ¿Qué dice Dios? Dios aprueba lo que se mueve en mi corazón, en mi mente, en mis intenciones. Dios aprueba aquello. ¿Qué dice Dios de mí? El yo confesar mi condición, mi pecado, mi error, como lo dice acá delante de Dios, es el ponerme de acuerdo con Dios. Esta es una definición de confesión. Confesar, estar de acuerdo con lo que Dios dice de mí. Si Dios dice que estoy mal, y no tratar de adornarlo y justificarlo. Señor, es que no está tan mal realmente. Mira, además, Señor, todos lo hacen, es algo ya normal, Señor, y queremos de alguna manera ir en contra de lo que Dios ha dicho, y eso no es confesar, eso es justificar. Confesar no es dar razones diciendo simplemente: Señor, sí, es cierto, hice esto, pero Señor, fue la culpa de fulano, fue porque sutano me provocó. Si mengano no hubiera hecho lo que hizo, si no me hubiera dicho lo que me dijo, si no me hubiera hecho lo que me hizo, yo no hubiera hecho esto tampoco. Justificamos culpando a alguien más, diciendo que la culpa la tiene alguien más porque me provocó, la culpa la tiene alguien más porque me tentó, la culpa la tiene alguien más porque me insultó, me ofendió, y todo eso es un error, es una manera. No estamos confesando a la manera de Dios nuestro error, nuestro pecado. ¿Quieres confesar tu error, tu pecado a la manera de Dios? No mires a nadie más, no culpes a lo que alguien te hizo. Pero hermano, es que si no me hubieran hecho eso, yo no me hubiera comportado de esa manera. Es que estás justificando tu mal comportamiento. Siempre vamos a tener gente que nos van a hacer cosas, que nos van a decir cosas que no nos agradan. Siempre vamos a estar expuestos a pasar experiencias desagradables en esta vida. Y si siempre vamos a estar justificándonos y excusándonos en las malas experiencias que nos pasan en la vida, nuestra vida va a ser un desastre en esta tierra, porque vamos solamente a estar haciendo ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste, te hago, me dijiste, te digo, y de esta manera justifico mis malas acciones. Dice el Señor: no justifiques tu condición. Si alguien te hizo algo, perdónalo, bendícelo, y si tú respondiste mal, ese es tu error, esa es tu falta, ese es tu pecado, y tienes que estar de acuerdo conmigo, dice el Señor. Estar de acuerdo conmigo. Y lo que Dios dice acerca de nuestro pecado y de nuestros errores es que somos culpables de lo que nosotros hacemos, sin poder culpar ni excusarnos por lo que alguien nos hizo. Porque yo tengo la decisión y la libertad. Si alguien me hace algo, yo tengo la decisión y la libertad de responder igual o de no responder igual. Yo tengo la libertad de bendecirlo o de maldecirlo. Yo tengo la libertad de hacerle un bien o de hacerle un mal.
Entonces no puedo justificar mis acciones de esa manera. Entonces confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios dice de mí, lo que Él dice de mí en su palabra. Estás pecando, estás mal, es incorrecto lo que estás haciendo. No discutas, no justifiques, no te excuses, no culpes a alguien más. Dile: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Ayúdame, ten misericordia de mí, Señor. Te confesaré mi pecado, mi culpa, mi maldad, y tú me ayudarás, Señor. Confesar, tercera definición, es exponer o sacar a luz todo lo malo, lo oculto que hay en el corazón delante de Dios o delante de los hombres, dependiendo la situación. Entonces es exponer o sacar a luz. Esa es la confesión. Dios no trata con nuestro pecado, ni con nuestros errores, ni con nuestras faltas, ni con nuestra vergüenza, ni con nuestra culpa. Dios no trata con ello en tinieblas. Tiene que salir aquello a luz. Y cuando digo que Dios que tiene que salir a luz, no estoy hablando tampoco de que lo tienes que publicar a los cuatro vientos y por las redes sociales y que lo sepa todo el mundo. No estoy hablando de eso. Primeramente, cuando digo que tiene que salir a luz, estoy diciendo que tienes que traerlo delante de la presencia de Dios, delante de la luz de la palabra de Dios, delante del Señor que lo conoce, que lo ve, que entiende lo que hay, y que le diga: Señor Dios mío, mira la perversidad con la que batallo, mira la maldad, mira el odio que siento en mi corazón, mira la envidia, mira el resentimiento, mira la amargura que me carcome por dentro. Señor, mira toda esta maldad. No la adornes, no la trates de poner como que está mal, pero no está tan mal. Solo es un poquito mal, pero no mucho mal. Entonces comenzamos a minimizar lo que es el pecado, el error, la maldad que hay dentro de nuestro corazón. Es que es normal, somos humanos. ¿Cuánto nos justificamos con ese famoso dicho de que al fin soy humano? Tan solo soy humano. Y bueno, pues claro que somos humanos, no somos de Marte o de otro planeta, ¿verdad? Pero Él nos ha dado la respuesta, la solución, la medicina para tratar con todo aquello que se mueve en nuestra vida en lo más profundo del corazón. Para poder tratar correctamente con ello, tenemos que exponerlo delante de Dios. Tenemos que sacarlo a luz delante de Dios. Todo lo oculto, todo lo malo que hay en el corazón, tenemos que sacarlo delante de Dios. Eso es confesar. Confesar, estoy sacando lo oculto porque Dios respeta mi privacidad, Dios respeta mi libertad, Dios respeta mi libre albedrío. Y si yo escondo mi pecado en mi corazón, le estoy diciendo a Dios: no te metas con mi vida, no trates con mi error, ni con mi pecado, ni con mi falta. Déjalo, que así estoy bien. Es lo que le decimos a Dios mientras nos lo exponemos. Por eso Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, el que encubre su pecado, el que lo mantiene escondido, ¿quién podrá entender? ¿Quién podrá reconocer su propio pecado, su propio error? Líbrame de los que me son ocultos, Señor. O sea, el salmista está primero reconociendo que al hombre, desde Adán y Eva, nuestros padres, y así toda la raza humana por naturaleza, batallamos para reconocer, batallamos para aceptar, batallamos para entender nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Dice: ¿quién los podrá entender? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y qué? ¿Por qué es que batallamos tanto con eso? Preserva también a tu siervo de la soberbia. Es la soberbia la que más nos estorba. Que no se enseñoríe de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces Dios quiere derribar la soberbia de nuestro corazón para ayudarnos a ser libres, para ayudar a exponer, a sacar todo aquello. Y por eso dice que el que encubre sus pecados no prosperará. No está exponiendo, no está sacando a luz a través de la confesión, está manteniendo oculto aquello y le está diciendo a Dios: no te metas, no trates, no trabajes, no quites lo sucio, lo inmundo de mi vida, déjame tal como estoy.
Pero dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios quiere que alcancemos misericordia, que traigamos delante de Él, que le expongamos todo aquello con lo que estamos batallando en el corazón. Un corazón circuncidado es el corazón que se abre y se expone delante de Dios para que Él entre, corte, limpie y restaure todo el pecado, todo el error, toda la falta. Él entre a lo profundo del corazón. Ese es el corazón circuncidado. Entonces, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y hacemos mentiroso a Dios, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, si reconocemos nuestra condición delante de Dios, si sacamos lo oculto y vergonzoso de nuestro corazón y le decimos al Señor: Señor, mira mi condición, perdóname, ayúdame, Señor, no puedo arrancar esto, no puedo cambiar esto. El Dios de los cielos meterá su espada y cortará eso sucio, eso inmundo, arrancará ese pecado, perdonará tu vida y te restaurará y te renovará de una manera gloriosa y especial. Esa es la promesa de Dios. De esta manera se trata con el pecado del corazón. Se corta el prepucio del corazón. La confesión es esencial en la circuncisión del corazón. Sin confesión delante de Dios, primeramente, no hay circuncisión. No se puede cortar lo malo, no se puede sacar lo malo, porque confesar es exponer, es sacar a luz todo lo malo, lo oculto que hay en el corazón delante de Dios primeramente. Y en esta confesión, por supuesto, surge un arrepentimiento juntamente con ella. Santiago capítulo 5 versículo 16. Oiga cómo lo dice este pasaje: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí ya no habla solamente de la confesión delante de Dios. Aquí habla de la confesión delante de los hombres. ¿Delante de cuáles hombres? ¿De todos los hombres? No. Delante de los hombres o de las personas a quien has ofendido. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si yo ofendo a mi hermano o a mi hermana, no voy a ir a pedirle perdón al vecino o a confesarle al vecino que ofendí a mi hermano o a mi hermana. No tiene nada que ver mi vecino. Eso es chisme, no confesión. Entonces, cuando yo ofendí a mi hermano o a mi hermana, tengo que ir a mi hermano o a mi hermana y pedirle perdón a él, a ella. Oiga, hermano, pero yo ya fui a Dios y ya le pedí perdón a Dios. Sí, pero es que no solamente ofendiste a Dios, también ofendiste a tu hermano, también ofendiste a tu esposo, también ofendiste a tu esposa, también ofendiste a aquella persona a quien le faltaste al respeto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que confesar mis ofensas delante de esa persona, o sea, pedirle perdón a esa persona, decirle: hermano, hermana, esposo, esposa, quien haya sido, perdóname, porque te ofendí, porque te falté al respeto, porque te dije palabras que no debía de decirte, porque te traté de una manera incorrecta, porque te grité, porque te maltraté, etcétera, etcétera. Entonces estoy confesando mis ofensas delante de aquella persona. Ahí le estoy dando lugar a Dios para que corte con lo inmundo, corte con el pecado, corte con la maldad en lo profundo de mi corazón y sea restaurado de parte de Dios de una manera especial. Las relaciones se restauran con la confesión. La relación con nuestro prójimo y la relación con nuestro Dios tienen que ver con la confesión. Y de esa manera no solamente que se restaura la relación, sino que le damos lugar a Dios en lo profundo del corazón para que Él limpie el corazón de todo lo sucio. Le termino con el Salmo 32. Vea lo que dice el Salmo 32, versículo 1 al 8. Y veamos lo que nos dice acá la palabra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y sigue diciendo el Salmo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y luego dice el Señor respondiendo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego da el consejo: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores hay para el impío, mas al que espere en el Señor le rodeará la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bendito el nombre del Señor. ¡Qué hermoso salmo! ¡Qué hermoso salmo! Rápidamente veamos 2-3 puntos rapiditos solamente. Comienza este salmo diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién será este hombre? Aquel que trata correctamente con su pecado, aquel que permite que Dios circuncide su corazón y arranque lo inmundo de su corazón. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién es bienaventurado? El hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. O sea, que su corazón está limpio delante de Dios y que no es culpable delante de Dios de la iniquidad que hay en su corazón. Hay gran diferencia, ya lo vamos a mirar un poquito más ampliamente, en lo que es la iniquidad a lo que es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Es el acto, es el quebrar la ley de Dios. La iniquidad es lo que produce el pecado. Es la maldad que se anida en el corazón y que produce la rebelión contra Dios y que lleva al hombre al pecado. Entonces, la iniquidad es como la araña que tiende sus telarañas en las esquinas de las casas, y la telaraña es como el pecado. Por más que queramos quitar la telaraña, si no matamos la araña, nunca terminaremos con el problema. Nunca, amén. Tenemos que matar la araña para que se acaben las telarañas. Entonces, si nunca tratamos con la iniquidad correctamente, solo trataremos aparentemente con la acción, el acto, el pecado, la transgresión de la ley de Dios. Quebraste la ley, hiciste lo incorrecto. Pero aquí dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Lo primero que Dios dice es: bienaventurado no es solamente el que no transgrede la ley de Dios, sino al que el Señor no culpa de iniquidad. Que el Señor mira los corazones y que el Señor dice: ese corazón limpio me agrada. Ese hombre tiene un corazón que me agrada. Esa mujer tiene un corazón limpio, no está lleno de iniquidad, no está lleno de maldad, es un corazón limpio. Dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces está hablando de lo interno, de la iniquidad, del espíritu del hombre. Y luego habla y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declararé
y no encubriré mi iniquidad, dijo el Señor. Mi pecado y mi iniquidad. El pecado es el acto, es la transgresión de la ley de Dios. La iniquidad es la maldad que produce el pecado, que produce las malas acciones. Y tanto lo uno como lo otro es aborrecido delante de Dios. Pero la solución no comienza con el pecado, la solución comienza con la iniquidad. Dios quiere tratar con la iniquidad del hombre. Mi pecado te declararé. Así es como Dios corta con la iniquidad. La iniquidad es el prepucio del corazón. La iniquidad es lo inmundo del corazón. Eso es lo inmundo que se mueve en el corazón del hombre y lo seduce y lo manipula y lo lleva a pecar. Por eso dice: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad, no encubriré la maldad, las intenciones, los deseos, lo que se mueve dentro de mi corazón. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tiene que haber confesión para que haya perdón de la transgresión y para que Dios circuncide la iniquidad que se mueve dentro del corazón, y de esta manera veamos la gloria de Dios, veamos el perdón, veamos la restauración, veamos la liberación completa de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para caminar verdaderamente con libertad en este mundo. Tiene que haber un trato con nuestro corazón. El tiempo ya se nos fue. Póngase de pie en esta hermosa mañana.